Si la carta de Santiago se escribiera en los días de hoy, es muy probable que fuera rechazada por gran parte de los cristianos. No porque le falte sabiduría, profundidad o inspiración divina, sino porque no ofrece aquello que muchos buscan desesperadamente: consuelo sin confrontación, bendiciones sin renuncia, promesas sin exigencia. Santiago no intenta agradar. Él no acaricia el ego religioso. Él rasga las máscaras con palabras afiladas, denuncia la fe sin obras, expone el favoritismo disfrazado de amor cristiano y llama adulterio a la amistad con el mundo. Es una carta que no hace rodeos, no endulza verdades, y por eso sería ignorada en muchos púlpitos, que prefieren mantener la apariencia de paz, incluso cuando hay guerra espiritual dentro de las almas. En un tiempo donde el discurso motivacional se convirtió en el centro de muchos púlpitos, la carta de Santiago aparece como un llamado directo, casi incómodo, a la transformación real. Santiago no suaviza sus palabras, no escribe con la intención de agradar o consolar a quienes solo desean sentirse mejor. Al contrario, desde los primeros versículos, confronta, sacude y exige una fe que sea comprobada en la cotidianidad. En lugar de ofrecer palabras dulces para momentos amargos, nos empuja hacia la forma de la autorreflexión y la madurez espiritual. Lo que escribe, si se leyera hoy como fue escrito, causaría silencio en muchas iglesias donde lo que se espera es alivio emocional inmediato y no confrontación con pecados arraigados. Santiago escribe para comunidades cristianas que estaban dispersas, enfrentando dificultades, pero en ningún momento usa el sufrimiento como excusa para la estancación espiritual. Al contrario, dice que la prueba es el camino que perfecciona la fe. El dolor, según él, no es algo que solo se debe soportar, sino una herramienta divina para producir constancia. Esto confronta directamente la visión moderna que busca consuelo sobre todo y que asocia el sufrimiento casi siempre con fracaso espiritual. Santiago no ofrece atajos, ofrece profundidad. Y esa profundidad, al exigir rendición, es exactamente lo que muchos evitan al buscar solo palabras de consuelo. Cuando afirma que la verdadera religión es aquella que cuida de los huérfanos y de las viudas y se mantiene incontaminada del mundo, rompe el molde de lo que muchos entienden por espiritualidad. No se trata solo de ir a la iglesia o de repetir frases hechas. La fe para Santiago es práctica, es acción, es transformación visible. Y este tipo de fe, cuando se exige en los días de hoy, suele ser descartada como legalismo o religiosidad fría. Pero lo que presenta es en verdad el cristianismo en su forma más viva y auténtica. Si la carta de Santiago se leyera hoy, sin filtros, sin adornos, solo como está, muchos la ignorarían. No tiene la suavidad de los salmos ni el lirismo de las palabras de Jesús en Juan, pero tiene una espada afilada que corta el orgullo y expone la fe fingida. Su lenguaje no masajea el ego, lo confronta, y tal vez por eso tantos creyentes modernos prefieren buscar pasajes que reconforten, en lugar de aquellos que exijan cambio. Es más fácil llorar escuchando una palabra que dice «todo va a mejorar», que arrodillarse quebrantado frente a un texto que grita «cambia». La verdad es que Santiago sería visto hoy como alguien demasiado duro, radical o incluso sin amor. Pero el amor que no confronta no transforma. Y Santiago amaba tanto a los hermanos de la fe que no dudó en llamarlos adúlteros espirituales, hipócritas y omisos, siempre señalando hacia el camino de la santidad práctica. La incomodidad de sus palabras es, en verdad, una invitación urgente a la autenticidad que tantos evitan. Su carta, aunque desconcertante, es más actual que nunca. Santiago no solo cuestiona, denuncia una espiritualidad que se contenta con apariencia.
Sus palabras exponen la fragilidad de una fe que no rebosa en actitudes. Mira a aquellos que se consideran religiosos solo porque asisten a reuniones, repiten jergas y conocen versículos de memoria y les dice con todas las letras que esa religiosidad es inútil. Para él, la religión verdadera no está en los labios, sino en las manos que ayudan, en los pies que caminan hacia el necesitado y en el corazón que se mantiene puro en un mundo corrompido. Su crítica no está dirigida a quienes están fuera de la iglesia, sino a quienes están dentro, participando de todo, pero viviendo poco de la esencia del Evangelio. Es profundamente incómodo darse cuenta de que, para Santiago, la fe que no actúa en favor del prójimo está muerta. Esto desmantela el modelo cómodo que muchos han adoptado, donde basta con creer para estar en paz con Dios. Santiago no niega la importancia de la fe, pero afirma que su evidencia natural son las obras. En un escenario contemporáneo en el que se evade la responsabilidad personal y se terceriza el cuidado al Departamento de Acción Social, la carta de Santiago nos devuelve al llamado personal de vivir la fe en gestos concretos de justicia y misericordia. El lenguaje de Santiago hiere el ego religioso al mostrar que es posible ser un conocedor de la palabra y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Presenta la escucha pasiva como un engaño fatal. Escuchar la palabra y no practicarla es lo mismo que mirar en el espejo y olvidar la propia imagen. No hay elogio para quien solo escucha. Hay advertencia. Esto quiebra la lógica de que asistir a los cultos es suficiente. Denuncia la hipocresía camuflada en la frecuencia eclesiástica, desafiándonos a una espiritualidad que se refleja en las decisiones cotidianas. El mayor desafío es que Santiago expone que existe una religión que engaña al propio practicante. No habla de falsos maestros o doctrinas heréticas en este trecho, sino del autoengaño. Esto significa que es posible vivir años creyendo agradar a Dios, mientras está solo atrapado en rituales vacíos. Esta advertencia es de extrema relevancia en tiempos de redes sociales cristianas, donde hay mucha expresión pública de fe, pero poca evidencia real en el trato diario, en las elecciones morales, en las conversaciones privadas. Santiago apunta hacia el corazón de la incoherencia entre el hablar y el vivir. Esta denuncia podría parecer severa de más si no viniera acompañada de una dirección clara: practicar el bien, cuidar de los necesitados y mantenerse limpio de las influencias del mundo. Aquí no hay una teología complicada, sino una simplicidad que exige valentía. Y precisamente por eso es rechazada. Lo simple, cuando exige cambio, es más difícil de aceptar que lo complejo que solo entretiene. Santiago, a diferencia de discursos que giran en torno al bienestar personal, nos confronta con el peso de la responsabilidad de vivir la fe con integridad. Cuando Santiago afirma que la lengua es un pequeño miembro capaz de incendiar un bosque entero, él no está utilizando metáforas poéticas, sino revelando una realidad espiritual y emocional devastadora. La boca para él es un termómetro del alma, y lo que sale de los labios de alguien revela de forma clara el estado del corazón. Esta enseñanza confronta una cultura en la que el hablar lo que piensa es exaltado, incluso cuando destruye. En tiempos de comentarios ácidos en redes sociales, de chismes travestidos de oración y de juicios disfrazados de preocupación, la enseñanza de Santiago resuena como un trueno. La lengua puede contaminar todo el cuerpo y poner en llamas el curso de la existencia. Lo más impresionante es que él escribe esto para creyentes, gente que ora, que alaba, que predica, pero que con la misma boca maldice al hermano. Santiago no tolera esta duplicidad. Él dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y amarga.
Es decir, quien usa la boca para glorificar a Dios no puede usar la misma boca para atacar, humillar o diseminar odio. Esta confrontación es dura, especialmente en ambientes donde el desahogo se ha convertido en excusa para la falta de dominio propio. Él está diciendo con todas las letras que si nuestra fe no ha alcanzado nuestra forma de hablar, aún no es madura. Tiago va más allá al decir que nadie puede domar la lengua. Esto no es una invitación al conformismo, sino una alerta a la dependencia de Dios. Es como si dijera, por sí solo, continuarás hiriendo a personas con tus palabras, pero si eres guiado por el Espíritu, tu boca será fuente de vida. El problema hoy es que pocos reconocen el mal que causan con lo que dicen. Hay un tipo de libertad de expresión en el medio cristiano que se ha convertido en una licencia para herir. Y la carta de Santiago es un grito contra eso. Un llamado urgente a la coherencia entre fe y palabra. Él compara la lengua a un timón pequeño que dirige todo un barco. Esto muestra que incluso pequeñas palabras, aparentemente inofensivas, pueden desviar destinos, arruinar relaciones, destruir reputaciones. ¿Cuántas familias han sido desgarradas por una frase maliciosa? ¿Cuántas iglesias se han dividido a causa de comentarios sin freno? Santiago sabía del poder de la palabra y por eso clama por vigilancia y sabiduría al hablar. Ante esta advertencia queda una pregunta silenciosa que resuena dentro de cada uno. ¿Cómo hemos usado nuestra boca? ¿Cuándo fue la última vez que nuestras palabras sanaron en lugar de herir? La carta de Santiago nos llama a una reforma en el lenguaje, a un compromiso con la edificación. No se trata solo de evitar palabrotas, sino de rechazar toda palabra que no traiga gracia, verdad o amor. En un tiempo en el que todos quieren hablar, pocos quieren callar para reflexionar, y esta es una de las mayores urgencias espirituales de nuestro tiempo. Tiago no trata de suavizar una verdad que muchos prefieren ignorar. La fe que no produce frutos es inoperante, sin vida. Él no está hablando de una fe teórica que se contenta con la ortodoxia doctrinal, sino de una fe que se revela en la práctica diaria, en las decisiones difíciles, en los gestos que cuestan mucho. En su carta llega a decir que creer en Dios por sí solo no es mérito alguno. Hasta los demonios creen y tiemblan. El verdadero cristianismo para él es visible. No se limita a la creencia interna, sino que se manifiesta en actitudes que reflejan el carácter de Cristo. El pasaje más conocido sobre esto está en Santiago capítulo 2, versículo 17, donde él afirma con claridad: la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Muchos cristianos modernos viven una fe de banco, presentes los domingos, ausentes el resto de la semana. Es una fe cómoda, que no exige entrega, que no transforma la manera de tratar a los demás, ni cambia la forma de manejar el dinero, la familia o el tiempo. Esta fe, aunque parece viva, está en estado de descomposición espiritual. Santiago se toma el tiempo de mostrar que el verdadero creyente es aquel que demuestra compasión, justicia e integridad, no como moneda de cambio por la salvación, sino como consecuencia inevitable de una fe genuina. Donde hay fe real, hay transformación visible. No hay espacio para excusas o disfraces. Un ejemplo poderoso que Santiago utiliza es el de Abraham. Él fue justificado no solo por creer, sino por actuar con base en esa creencia, dispuesto incluso a ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Esta fe que se traduce en acción es lo que separa a los religiosos de los discípulos. La fe verdadera involucra riesgo, obediencia y renuncia. Es mucho más que repetir frases como «estoy orando por ti». Es estar dispuesto a ayudar, a sostener, a cargar la carga del otro. En el ambiente actual de las iglesias, donde muchos se acomodan al papel de espectadores, Santiago nos obliga a levantarnos y actuar.
Y quizás el punto más incómodo sea este. Santiago no está criticando a los incrédulos. Él está hablando con aquellos que profesan la fe. Esto significa que la carta es un llamado a la responsabilidad personal de quienes ya conocen el Evangelio. Muchos huyen de estas exigencias llamándolas obras de la carne o peso de la ley, pero en realidad son expresiones de una fe viva. Quien vive una fe auténtica, inevitablemente, hace la diferencia en el mundo que lo rodea. No por obligación, sino porque ha sido transformado por dentro. La obra es la respuesta natural de un corazón regenerado. Es por eso que si Santiago predicara hoy en muchos púlpitos, sería visto como alguien que está poniendo peso en las personas. Pero en realidad, él estaría quitando la venda de una fe ilusoria. Sus palabras exponen el vacío de las promesas sin compromiso, de las declaraciones sin entrega. Y al hacerlo, nos recuerda que Dios no está interesado en palabras vacías, sino en corazones que obedecen y manos que sirven. La fe sin obras no solo falla en transformar el mundo, también engaña el propio corazón. La carta de Santiago desmonta cualquier idea de espiritualidad selectiva basada en estado social. Él denuncia con vehemencia el favoritismo dentro de la comunidad cristiana, donde ricos eran tratados con honores mientras pobres eran ignorados o humillados. Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 4, describe esta escena con precisión. Si entra un hombre con anillos de oro y ropas finas, él es colocado en lugar de destaque. Pero si entra un pobre, es dejado de lado. El problema no era solo social, sino profundamente espiritual. Pues revelar preferencia por alguien basado en apariencia o poder financiero es, según Santiago, pecado. Esta crítica ecoa con fuerza en los días de hoy. Basta observar cómo el tratamiento dentro de las iglesias puede variar conforme a la posición de alguien en la sociedad. Personas influyentes reciben destaque, invitaciones para hablar, posiciones de liderazgo. Ya los humildes, los invisibles, son frecuentemente olvidados, incluso cuando su fe es más robusta y su caminar más consistente. Santiago desmantela este sistema de valores invertido y muestra que, ante Dios, no hay acepción de personas. El juicio justo del Señor no se basa en riqueza, apariencia o influencia, sino en el corazón quebrantado. La denuncia de Santiago también confronta la teología de la prosperidad, que asocia bendición a la riqueza material. Él deja claro que los pobres, muchas veces, son los verdaderos herederos del reino, mientras los ricos enfrentan tentaciones que los alejan de la fe. Esto no es un ataque a los que poseen bienes, sino una exhortación a que no se confíe en ellos, ni se use el estatus para obtener ventajas espirituales. En otras palabras, Santiago muestra que la Iglesia no puede reproducir el sistema de valores del mundo. El cuerpo de Cristo no es un club de prestigio, sino un lugar donde los últimos son los primeros. Este mensaje aún hoy es incómodo, y no solo para los ricos. Ella desafía pastores, líderes y comunidades enteras a reevaluar sus prioridades. ¿Será que el cuidado pastoral es distribuido con equidad? ¿Será que las decisiones de la Iglesia son tomadas con base en el corazón de las personas o en sus conexiones y recursos? Santiago grita contra una espiritualidad que se curva ante el poder económico y se olvida del carácter de Cristo, que se hizo pobre por amor a los pobres. En tiempos de glamour gospel y vanidades eclesiásticas, escuchar a Santiago es ser colocado ante un espejo. Su carta nos fuerza a admitir el prejuicio silencioso que habita nuestros ojos y decisiones. Y al hacer esto, él nos invita a vivir una fe que ve más allá de la apariencia, que valora la esencia y que no se deja corromper por ventajas temporales. El verdadero culto
A los ojos de Santiago es aquel en que todos, ricos o pobres, se arrodillan igualmente ante Dios. Santiago sorprende al decir que debemos tener por motivo de gran alegría el pasar por pruebas. La declaración parece absurda a primera vista. ¿Quién en su sano juicio se alegra en medio del dolor? Pero lo que él propone es un cambio radical de perspectiva. Para Santiago, el sufrimiento es una herramienta divina que produce perseverancia. Y esta perseverancia, por su parte, lleva a la madurez. El mensaje está en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, y muestra que la tribulación, aunque dolorosa, tiene un papel esencial en la formación del carácter cristiano. Él no dice que finjamos felicidad, sino que reconozcamos el valor espiritual de la lucha. Esta visión es prácticamente opuesta al discurso predominante en las iglesias actuales, donde se busca a toda costa el alivio inmediato. La tribulación es tratada como algo a evitar, como señal de debilidad espiritual o falta de fe. Pocos quieren escuchar que el desierto también es un lugar de crecimiento, pero Santiago no negocia la verdad. Él afirma que la fe solo se fortalece cuando es probada y que no hay atajo hacia la madurez. No se crece en la zona de confort, y esto incomoda profundamente a quienes buscan solo bendiciones y respuestas rápidas. Es preciso reconocer que esta paciencia de la que Santiago habla no es pasiva, no se trata de resignación, sino de firmeza. Es una resistencia activa que se niega a rendirse, incluso cuando todo parece contrario. Es fe en movimiento, sostenida por la esperanza de que Dios está trabajando, incluso cuando el silencio de Él parece ensordecedor. Santiago nos enseña que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino lapidación. Quien resiste, quien permanece firme, está siendo moldeado a la imagen de Cristo. Él también apunta hacia el ejemplo de los profetas y de Job, figuras que soportaron el sufrimiento con dignidad y fe. Estas referencias no son solo históricas, sino espirituales. Ellas muestran que la paciencia en el dolor es una marca de los siervos de Dios. En lugar de prometer caminos fáciles, Santiago nos invita a recorrer el camino estrecho, con los ojos fijos en la recompensa eterna y no en los resultados inmediatos. Y este es un mensaje que desafía el inmediatismo y el hedonismo de la fe moderna. El consejo de Santiago, tener paciencia en la tribulación, parece impopular, pero es uno de los mayores tesoros espirituales de la caminata cristiana. Él nos recuerda que la fe no sirve solo para los días buenos, sino sobre todo para los días malos. Y que en medio del dolor existe un propósito mayor que se está realizando. Cuando entendemos esto, la prueba deja de ser una carga sin sentido y pasa a ser parte del proceso divino que nos conduce a la madurez. La sabiduría práctica que Santiago comparte no es fruto de especulación teológica, sino de una percepción aguda de la naturaleza humana y de los conflictos de la vida real. En Santiago, capítulo 1, versículo 19, él declara: «Todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, intardío para airarse». En una sociedad marcada por la impulsividad, esta simple frase se convierte en un desafío casi imposible. El apóstol confronta directamente la tendencia humana de reaccionar antes de reflexionar, de hablar antes de entender y de airarse antes de discernir. Es como si él estuviera escribiendo directamente para los días de hoy, donde todos quieren tener voz, pero pocos quieren oír de verdad. En el ambiente digital, por ejemplo, esta exhortación suena como un grito de alerta. Las redes sociales han creado un espacio donde opiniones son disparadas como tiros, muchas veces sin filtro, sin empatía y sin conocimiento. La cultura del textón opinativo y de las respuestas inmediatas ha entrado también en la espiritualidad. Personas discuten doctrina,
Juzgan líderes y condenan hermanos con base en apariencias e impresiones. Santiago, por el contrario, nos invita a desarrollar la escucha profunda, aquella que se silencia para entender antes de juzgar. Y esto exige humildad, una virtud rara en los debates espirituales y relacionales de la actualidad. Pero Santiago no se limita a hablar sobre el escuchar. Él va más allá al tratar de la ira como un factor que bloquea la justicia divina. La ira humana, según él, no opera la justicia de Dios. Esto desmonta la idea de que todo sentimiento de indignación es legítimo o santo. ¿Cuántas veces usamos la santa ira como disculpa para actitudes destructivas? El apóstol señala que la ira, incluso cuando parece justificada, puede ser fruto del orgullo herido, de la impaciencia o de la falta de dominio propio. Ser tardío para airarse es, en verdad, un signo de madurez espiritual y autocontrol. Oír más y hablar menos también significa abrir espacio para la acción de Dios. Muchas veces, en el intento de resolver todo con palabras, dejamos de permitir que el Espíritu Santo conduzca los procesos. Un corazón que escucha más es un corazón disponible para ser moldeado. Un corazón que habla menos es menos propenso a tropezar, como Santiago mismo explica en otro pasaje de su carta. Y un corazón que se airea despacio revela que la fe ya ha alcanzado los rincones más difíciles del alma, aquellos donde la carne grita por justicia propia. La simplicidad de este consejo oculta una profundidad transformadora. Él no propone técnicas de comunicación, sino un cambio de postura interior. Un cristiano que practica esta tríada, oír, hablar con cautela y controlar la ira, se convierte en un agente de paz en un mundo en ebullición. Y este tipo de espiritualidad práctica es, sin duda, uno de los mayores desafíos que Santiago nos presenta. No se trata de cambiar el tono de la voz, sino de permitir que Dios cambie el tono del alma. Pocas cosas son tan peligrosas como la ilusión de que el conocimiento bíblico, por sí solo, es sinónimo de espiritualidad. Santiago desmantela esta idea al afirmar en el capítulo 1, versículo 22, «Sean practicantes de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a sí mismos». Él denuncia un tipo de fe que se satisface con oír sermones, participar de estudios bíblicos y emocionarse con palabras profundas, pero que no se traduce en un cambio real de vida. Esta fe, aunque parezca viva, está atrapada en el engaño de la autoengrandeza espiritual. Lo más alarmante es el enfoque de Santiago. El engaño no viene de fuera, sino de dentro. Es el propio creyente quien se engaña al pensar que está bien con Dios solo por consumir contenido espiritual. Él compara esta actitud con alguien que mira en el espejo, ve sus fallas y pronto se olvida de lo que vio. Es un retrato de muchos cristianos que tras una predicación impactante dicen, «Dios habló conmigo», pero siguen con los mismos hábitos, los mismos pecados y las mismas excusas. La palabra de Dios no fue hecha para ser admirada, sino obedecida. Esta desconexión entre oír y practicar genera un cristianismo superficial, donde hay mucha teoría y poca transformación. Las personas pueden conocer profundamente las Escrituras y aún así vivir vidas marcadas por la ira, la mentira, la codicia y la vanidad. Santiago denuncia esto no con frialdad, sino con urgencia. Él sabe que este tipo de vida engaña el propio corazón y crea una falsa seguridad espiritual. Y este es uno de los mayores peligros que amenazan a la iglesia moderna, el engaño de pensar que estar en la iglesia es lo mismo que estar en Cristo. Practicar la palabra exige disposición para cambiar, humildad para reconocer errores y valentía para obedecer. No es algo que sucede por inercia. Es una decisión diaria, muchas veces costosa, de alinear la vida con aquello en lo que se cree.
La práctica es el termómetro de la fe verdadera. No importa cuántas veces alguien ha oído la Biblia ser predicada. Lo que importa es cuánto ha permitido que ella cambie sus acciones. La obediencia es el fruto visible de una fe genuina, y sin ella todo el discurso religioso se vuelve vacío. Santiago nos confronta con la verdad de que, si no practicamos lo que oímos, estamos solo construyendo castillos de arena espirituales. La tormenta vendrá, y solo aquellos que han cimentado sus pies en la obediencia permanecerán de pie. La palabra no es un espectáculo para ser visto, sino una semilla que necesita ser cultivada con seriedad. Quien no practica, traiciona el Evangelio con el propio silencio de sus acciones, y es exactamente ese silencio que Santiago denuncia con tanta claridad. Tiago cierra su carta destacando el poder de la oración, pero no está hablando de repeticiones memorizadas o frases elocuentes. Se está refiriendo a una oración viva, cargada de fe y conducta recta. En el capítulo 5, versículo 16, afirma que la oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. Esta afirmación lleva un peso inmenso, pues liga el poder de la oración a la vida del intercesor. Santiago no separa espiritualidad de integridad. La eficacia de la oración está directamente relacionada con el carácter de quien ora. Hoy en día es común ver la oración tratada casi como una herramienta automática, como si fuera un botón que al ser apretado con suficiente fuerza generara resultados. Pero Santiago nos recuerda que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la conexión con Dios. La oración del justo es aquella que brota de un corazón limpio, arrepentido y sumiso a la voluntad divina, y aquí hay un punto que muchos evitan. La oración no se trata de convencer a Dios de que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestra voluntad a la de Él. Al mencionar a Elías como ejemplo, Santiago muestra que no se trata de un poder reservado a figuras extraordinarias. Afirma que Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oró con fervor, y Dios respondió. Esto revela que el acceso al poder de la oración está disponible para todos los que viven en integridad y fe. No es exclusividad de líderes o ministros. Cualquier siervo que camina en rectitud y cree puede ver milagros sucediendo. El secreto no está en la performance de la oración, sino en la vida del orante. Pero esta enseñanza también es un llamado a la responsabilidad. Muchos piden milagros, pero desatienden la obediencia. Desean que Dios los escuche, pero ignoran el llamado al arrepentimiento. Santiago nos recuerda que la oración y la vida caminan juntas. El justo no es perfecto, pero es íntegro. Busca a Dios con sinceridad y vive de forma coherente con su fe. Y es esa coherencia la que da peso a sus palabras delante del trono de Dios. Orar sin transformación es como lanzar palabras al viento. Por fin, la oración para Santiago no es solo un instrumento de petición, sino también de sanación, confesión y restauración. Él anima a orar unos por otros, a confesar pecados y a interceder en favor de los enfermos. Esto apunta a una espiritualidad comunitaria, donde la oración es también un vínculo que une a los hermanos. Es un llamado a la vida en comunidad, a la transparencia y al cuidado mutuo. Y en este contexto, la oración deja de ser solo un acto individual y se convierte en un ministerio colectivo de amor y reconciliación. En la parte final de su carta, Santiago libera una de las exhortaciones más duras de todo el Nuevo Testamento. Se vuelve contra los ricos que oprimen a los pobres, acumulan riquezas de forma injusta y viven en placeres a costa de la explotación. En Santiago capítulo 5, versículo 1, comienza con un aviso que todavía resuena en nuestros días. Atended ahora, ricos, llorad y lamentaos por causa de las desventuras que os sobrevendrán.
El lenguaje es fuerte y el tono severo. No hay espacio para suavizaciones. Santiago expone una verdad que muchos intentan ignorar. Dios no es indiferente a la injusticia social y habrá juicio sobre los que oprimen. En tiempos donde gran parte de la teología se usa para justificar la acumulación de bienes y la búsqueda desenfrenada por prosperidad, este pasaje a menudo se deja de lado. Pero Santiago no se silencia. Denuncia el salario retenido de los trabajadores, la vida de lujo a costa de la miseria ajena y la indiferencia de corazones que se endurecen ante el dolor del prójimo. Está hablando con personas que conviven con los pobres, ven sus necesidades, pero prefieren acumular tesoros para sí. Esta crítica no es contra la riqueza en sí, sino contra el uso egoísta y opresor de ella. El mensaje impacta con fuerza también al sistema religioso que a veces se alía con los poderosos a cambio de favores, ignorando a los pequeños, los invisibles, los que sufren en silencio. La iglesia que Santiago describe en su carta es una comunidad sensible al dolor, donde la fe no tolera desigualdad y el evangelio no se negocia con los poderosos. Cuando dice que el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, está diciendo que Dios escucha la injusticia y que ésta no pasará impune. Esto debería causar temor en cualquier corazón involucrado, directa o indirectamente, con sistemas opresores. Pero esta parte de la carta no es solo una acusación, también es una convocatoria a la conciencia. Desafía a cada cristiano a mirar su propia vida y reflexionar sobre cómo maneja recursos, privilegios y oportunidades. La fe bíblica siempre ha estado ligada a la justicia. Desde los profetas hasta el ministerio de Jesús, Dios se reveló como defensor de los oprimidos y juez de los opresores. Santiago simplemente continúa esta tradición profética con el coraje que muchos han perdido al adaptar el evangelio a las conveniencias modernas. La carta de Santiago nos obliga a reevaluar nuestros valores. ¿Qué realmente importa? ¿Qué hemos hecho con lo que tenemos? Ignorar este pasaje de las Escrituras es correr el riesgo de escuchar solo lo que masajea el ego, despreciando lo que transforma el carácter. El Dios de Santiago es el mismo hoy, un Dios que escucha a los injusticiados y exige que su pueblo viva con rectitud, compasión y valentía ante las estructuras injustas del mundo. En uno de los pasajes más incisivos de la carta, Santiago revela cómo motivaciones ocultas pueden corromper incluso aquello que parece espiritual. En Santiago capítulo 3, versículo 14, él dice: «Si tenéis amarga envidia y sentimiento faccioso en vuestro corazón, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad». Aquí, el apóstol va más allá de las acciones externas y toca algo más profundo: las intenciones. Él denuncia una sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, movida por celos, competencia y ambición personal, incluso cuando disfrazada de celo por el reino. Esta revelación es desconcertante. Muchas veces lo que aparenta ser defensa de la verdad es, en realidad, disputa de ego. Santiago expone que la envidia no se limita al deseo por bienes materiales, sino que también se manifiesta en ambientes espirituales, donde hay disputa por posición, reconocimiento e influencia. Líderes y miembros pueden, conscientemente o no, desear el lugar del otro, la atención del otro, los dones del otro. Y todo esto puede ser escondido bajo un discurso bonito de compromiso con la obra de Dios. Tiago alerta que donde hay envidia y ambición egoísta, ahí hay confusión y toda obra perversa. Eso significa que, aun en ambientes aparentemente piadosos, puede haber fermento de división, contaminación de relaciones y bloqueo de la acción del Espíritu. ¿Cuántas iglesias ya se han fragmentado a causa de disputas internas enmascaradas de diferencia teológica?
¿Cuántos ministerios han sido desacreditados a causa de sentimientos no confesados de rivalidad? Santiago desmascara esta falsa espiritualidad con precisión quirúrgica. La alternativa que él propone es buscar la sabiduría que viene de lo alto, pura, pacífica, amable, comprensiva, llena de misericordia y buenos frutos. Esta sabiduría no se evidencia por argumentos teológicos o por títulos religiosos, sino por frutos relacionales. Quien la posee promueve paz, edifica puentes y evita contiendas. Es una sabiduría que construye, no que destruye. Santiago está enseñando que lo verdadero espiritual es el pacificador, no el polemista. Ante esto, cada uno de nosotros es llamado a sondear el corazón. Detrás de nuestra actuación cristiana, ¿existe contentamiento o comparación? ¿Estamos buscando el reino o tratando de probar algo para los demás? Santiago nos recuerda que Dios ve más allá de las palabras. Él conoce las intenciones, y solo cuando permitimos que Él limpie incluso las motivaciones más profundas, es que nos convertimos en vasos útiles para la verdadera sabiduría celestial. Quizás uno de los términos más fuertes usados por Santiago en toda su carta sea aquel que aparece en Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros. ¿No sabéis vosotros que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El uso de la palabra adulterio no es accidental. Él quiere mostrar que el involucramiento con el sistema de valores del mundo no es solo un error, sino una traición a la relación con Dios. Es una ruptura de alianza, una infidelidad espiritual. Y esta verdad, aunque incómoda, sigue resonando con urgencia en los días actuales. La cuestión aquí no es tener contacto con el mundo, al fin y al cabo, vivimos en él, sino adoptar sus valores, moldearse a su lógica, buscar su aprobación. Santiago habla contra una vida dividida, un pie en el altar y otro en la cultura secular, tratando de agradar a Dios y al mismo tiempo ser aceptado por el sistema. El problema no es el mundo como creación, sino el mundo como estructura caída que valora el ego, la avaricia, el hedonismo y la superficialidad. Es este sistema que Santiago llama enemigo de Dios, y hacer amistad con él es optar por un estilo de vida que rechaza el señorío de Cristo. En los días de hoy, este adulterio espiritual asume formas más sutiles. Está en los discursos que relativizan el pecado, en las elecciones que priorizan el confort en lugar de la cruz, en la búsqueda de relevancia que compromete la verdad. Está en cristianos que negocian principios en nombre de un evangelio más atractivo, y Santiago grita contra esto. Él nos recuerda que Dios no divide su gloria con nadie. Él quiere corazones enteros, no alianzas parciales. Sin embargo, incluso ante tal denuncia, Santiago presenta una salida. Él afirma que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La respuesta al adulterio espiritual es el arrepentimiento genuino, la sujeción a Dios y la resistencia al diablo. Esto revela que, a pesar de la infidelidad, aún hay camino de regreso. La fidelidad puede ser restaurada cuando hay quebrantamiento y rendición. El espíritu que en nosotros habita tiene celos, dice Santiago, porque desea una relación exclusiva con cada uno de nosotros. Esta palabra es un llamado urgente a la separación del mundo, no en aislamiento físico, sino en santidad práctica. Vivir en el mundo, pero no ser de él. Estar entre las personas, pero mantener el corazón rendido solamente a Cristo. Santiago, con su claridad innegociable, nos invita a dejar de flirtear con la cultura caída y a volver al primer amor. En un tiempo donde todo es relativizado, él aún se atreve a hablar de fidelidad absoluta, y por eso sigue siendo una voz profética tan necesaria. Pocos temas causan tanto desconforto entre los cristianos modernos como el de la confesión de pecados.
En una era marcada por el individualismo y la apariencia, admitir fallos ante otros parece un paso arriesgado en exceso. Sin embargo, Santiago rescata esta práctica como parte esencial de la salud espiritual y emocional de la Iglesia. En Santiago capítulo 5, versículo 16, él afirma: «Confesaos vuestras culpas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». Lo que él presenta aquí no es un ritual mecánico, sino una expresión profunda de humildad, quebrantamiento y comunidad. La confesión, para Santiago, está directamente ligada a la curación, no solo física, sino también del alma. Al compartir nuestras luchas, debilidades y tropiezos con hermanos maduros, damos un paso hacia la libertad. El pecado crece en el secreto, se alimenta de la vergüenza y se fortalece en el aislamiento. Al traer luz a la oscuridad, debilitamos sus raíces. Sin embargo, esta práctica se ha vuelto rara en las iglesias, reemplazada por máscaras de perfección y discursos que evitan cualquier exposición de vulnerabilidad. Muchos prefieren cargar con sus pecados solos, mientras se hunden lentamente en la culpa y la soledad. El contexto de esta exhortación no es de juicio, sino de apoyo mutuo. Santiago está llamando a la Iglesia a ser un ambiente seguro, donde hay espacio para la restauración. Esto exige confianza, sabiduría y madurez. Está claro que la confesión no debe hacerse a cualquiera, sino a hermanos espiritualmente equilibrados, que sepan lidiar con el error del otro con compasión y verdad. Desafortunadamente, en muchos círculos cristianos, la confesión se ha vuelto peligrosa debido al chisme y al juicio. Pero cuando se realiza en el ambiente correcto, es un instrumento de curación poderosa. La gran lección aquí es que la liberación comienza en la humildad. Reconocer el propio error es abrir el camino hacia la transformación. Santiago está señalando hacia una espiritualidad realista, que no finge santidad, sino que enfrenta la vida con transparencia y dependencia de Dios. Y cuando esta postura es compartida en la comunidad, los lazos se fortalecen. El cuerpo se edifica y las cargas son aliviadas. El cristiano maduro no tiene miedo de confesar, porque sabe que la gracia es mayor que la vergüenza. Al final, la confesión no es señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Es el coraje de quien decidió dejar de vivir por las apariencias y optó por la verdad que libera. Santiago nos recuerda que Dios opera curación en ambientes de honestidad, y que esta práctica, aunque rara, sigue siendo una de las herramientas más poderosas de restauración dentro de la Iglesia. Reavivar este valor es redescubrir la belleza de la comunión sincera. Desde el inicio de su carta, Santiago deja claro que la fe genuina será probada. Pero al acercarse al final, él retoma este punto con aún más énfasis. En Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, él recuerda a los profetas y a Job como ejemplos de perseverancia en el sufrimiento. Esta no es una mención casual. Quiere mostrarnos que la verdadera madurez espiritual no se mide por el número de victorias alcanzadas, sino por la capacidad de permanecer firme cuando todo parece derrumbarse. La fe que sobrevive al dolor es más valiosa que cualquier logro. La cultura contemporánea rechaza el sufrimiento. Hay una aversión generalizada a la espera, al dolor, a la frustración. El cristianismo, influenciado por este pensamiento, terminó absorbiendo una versión triunfalista de la fe, aquella que asocia la bendición a la ausencia de dolor. Pero Santiago desmantela esta ilusión. Él no solo acepta el sufrimiento como parte del camino cristiano, sino que lo coloca como una evidencia de la fe verdadera. El creyente perseverante no es el que nunca cae, sino el que insiste en levantarse día tras día con los ojos fijos en el carácter de Dios. Al citar a Job, Santiago no está exaltando a un hombre que solo soportó el dolor,
sino a alguien que mantuvo su integridad incluso en medio del caos. Job perdió todo, pero no perdió su confianza en el Señor. Y Santiago concluye diciendo: «Visteis el fin que el Señor le dio, porque el Señor está lleno de entrañas y de misericordia». Es decir, la perseverancia no es un castigo, sino un camino que revela la compasión y la fidelidad de Dios. Quien permanece, ve; quien resiste, alcanza; quien no desiste, madura. Perseverar es más que soportar, es crecer mientras se sufre, es permitir que la prueba revele dónde están nuestras raíces. Santiago no está ofreciendo consuelo barato, sino una visión más elevada. La fe que resiste las tormentas es aquella que fue edificada sobre la roca. Muchos desean milagros, pero pocos quieren ser moldeados en el proceso. Pero es precisamente en el fuego de la adversidad donde los verdaderos siervos son pulidos. Y esta perseverancia, aunque invisible a los ojos humanos, es preciosa a los ojos de Dios. Este llamado a la constancia es quizás uno de los aspectos más descuidados en la espiritualidad actual. Estamos rodeados de promesas de éxito, pero carecemos de ejemplos de resistencia. Santiago nos invita a redescubrir el valor de la fidelidad silenciosa, de la confianza inquebrantable, de la esperanza que insiste en esperar. Su mensaje no es popular, pero es verdadero. La fe que llega al final es aquella que fue forjada en las pruebas del camino. Tiago cierra su carta con un apelo sorprendente. En lugar de terminar con una bendición, como era común en las epístolas, concluye con un llamado a la responsabilidad fraternal. En Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, escribe: «Si alguno de vosotros se desvía de la verdad y alguien lo convierte, sepa que aquel que convierte al pecador del error de su camino salvará de la muerte a una alma y cubrirá a una multitud de pecados». El énfasis aquí está en la misión silenciosa, casi olvidada, de buscar a aquellos que se han perdido. Es un acto de amor que exige valor, empatía y compasión. Este llamado es especialmente urgente en un tiempo en que el alejamiento de la fe se ha vuelto común y muchas veces ignorado. Personas salen de la iglesia, se desvían de los caminos de Dios, y rara vez alguien va tras ellos. La comunidad de fe, muchas veces, observa la caída de un hermano con indiferencia o juicio, cuando lo que Santiago propone es lo opuesto: una búsqueda activa, llena de gracia. Rescatar a alguien no es colocarse como juez, sino como siervo. Es reconocer que todos somos susceptibles a caer y que restaurar es tan espiritual como evangelizar. La desviación que Santiago menciona no se refiere solo a la herejía doctrinal, sino al alejamiento de la práctica de la fe, a la pérdida del fervor, a la entrega al pecado. Y el llamado para rescatar se hace a todos, no solo a los líderes. Cada cristiano es convocado a cuidar del otro, a velar por la vida espiritual de los hermanos, a mantener los ojos abiertos para percibir cuando alguien se está apagando lentamente. Esto exige sensibilidad, disposición y, sobre todo, amor. Un amor que confronta con mansedumbre, que llama de regreso, que no se rinde. Salvar de la muerte y cubrir una multitud de pecados son expresiones profundas que indican el impacto espiritual de este acto. Cuando alguien vuelve al camino de la verdad a causa de una palabra, de un abrazo, de una visita, estamos participando de un milagro silencioso, pero eterno. Y esta es una misión que casi nadie quiere, pues implica tiempo, esfuerzo y muchas veces frustración. Pero es precisamente este tipo de trabajo el que revela el corazón de Cristo en nosotros. La carta de Santiago termina con este llamado porque, al final de cuentas, la fe que defiende desde el inicio es aquella que se expresa en acción.
Buscar al desviado es la síntesis perfecta de todo lo que enseñó. Fe viva, amor práctico, compromiso real. No se trata solo de mantener la doctrina pura, sino de vivir una espiritualidad encarnada, que toca, que alcanza, que rescata. Y quizás este sea el mayor desafío de la Iglesia hoy, amar lo suficiente para ir tras quienes se han perdido. A veces, una palabra firme como la de Santiago nos hace revisar caminos antiguos y percibir dónde aún necesitamos crecer. Si algo aquí ha despertado reflexión, deja tu comentario. Tus experiencias enriquecen esta comunidad que camina desde hace tantos años con fe y sabiduría. Comparte este video con alguien que valora conversaciones sinceras sobre la vida cristiana. Y claro, mantente cerca suscribiéndote al canal. Aún hay mucho que podemos aprender juntos.